Señores, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según les corresponda. Mi nombre es Hugo Ramón Zamorano Sánchez, soy el creador del canal que lleva mi nombre, Hugo Ramón Zamorano Sánchez, y hoy, como pueden ver aquí en este video, tenemos un pentagrama satánico. La razón de esto es porque vamos a hablar de psicología y sociología del satanismo. Esto se va a dividir de la siguiente manera. La introducción, que tiene una duración aproximada de 5 minutos, consta de 1. Presentación del tema, breve introducción al satanismo, origen y evolución histórica. Importancia del estudio del satanismo desde la psicología y la sociología. 2. Objetivos de esta disertación. Analizar las creencias y las prácticas del satanismo, explorar el impacto social y cultural del satanismo y examinar el perfil psicológico de los seguidores del satanismo. Punto 1. Origen y evolución del satanismo. Aproximadamente esto va a tomar como 15 minutos. Consta de 1. Historia del satanismo. Surgimiento del satanismo en la Edad Media. Desarrollo en los siglos XVIII y XIX, romanticismo y satanismo literario. Y la fundación de la Iglesia de Satanás en 1966 por Anton Sandor Lavey. 2. Corrientes principales del satanismo. Satanismo Laveyán, que es una doctrina basada en la Biblia satánica de Anton Lavey. Satanismo teísta, que es creencia en Satanás como una entidad real. Satanismo luciferino, diferencias con el satanismo tradicional. Aquí podemos dividirlo en corrientes principales del satanismo. La corriente sería Satanismo Laveyán. El fundador o influencia es Anton Sandor Lavey. Las creencias principales son el ateísmo y la autodeificación. Y después de esto vienen las prácticas, que son rituales y meditación. Ahora, viene el satanismo teísta. El fundador y la influencia consta de diversas personas. Las creencias principales son en Satanás como la entidad real, y las prácticas son adoración a Satanás. Ahora, el satanismo luciferino viene de un fundador e influencia que es gnóstica, influencias gnósticas. Las creencias principales son en Lucifer como símbolo de iluminación, y las prácticas son el ritualismo y las prácticas esotéricas. El punto 2 viene a ser creencias y prácticas del satanismo, y ese dura aproximadamente 20 minutos. La primera parte sería la doctrina y la filosofía satánica, principios fundamentales, individualismo, autodeificación, materialismo, contraposición a las religiones abrahamánicas. Y el punto 2 sería las prácticas satánicas, que son los rituales y las ceremonias de naturaleza simbólica contra lo que es literal. El uso de símbolos satánicos, el pentagrama, Baphomet, el rol del satanismo en la cultura popular. Esto se divide de la siguiente manera. En cuanto a creencia y práctica, porque estamos hablando de creencias y símbolos en el satanismo, podemos llamarlo individualismo. Su descripción sería que es un foco en la automejora y en la autoadoración, y su propósito es el empoderamiento personal. Luego viene otra creencia y práctica, que serían los rituales satánicos. Su descripción sería ceremonias simbólicas que representan principios satánicos, y su propósito es la conexión simbólica con el poder satánico. Luego viene la creencia y práctica del pentagrama, que es lo que pueden ver aquí en este video. Su descripción es el símbolo de la protección y poder, y su propósito es el reforzamiento de la identidad satánica. Aquí no se intenta reforzar nada, sino darle un contexto de contenido, para que sepan por qué se pone así. Aquí lo que se intenta es explicarles precisamente esto para que sepan cómo funciona y sepan también cómo defenderse y cómo tomar en cuenta todas estas situaciones. Punto 3. Impacto social y cultural del satanismo. Aproximadamente tomará 20 minutos. Punto 1. Satanismo y la cultura popular. Representaciones del satanismo en la música, el cine y la literatura. Efectos del satanismo en los movimientos contraculturales. Punto 2. Y el pánico moral y el satanismo. Casos históricos de pánico satánico en los años 80 y 90.
Análisis del fenómeno desde la sociología del miedo. Punto 3. Influencia del satanismo en la política y la sociedad. Casos de activismo satánico, el templo satánico y la lucha por la separación entre la Iglesia y el Estado, y las percepciones sociales del satanismo en distintas culturas. Esto se puede dividir en música, cine y literatura. En la música el ejemplo sería el black metal, las bandas como Slayer y Venom. En el cine el ejemplo sería El bebé de Rosemary o El exorcista, y en la literatura los ejemplos serían las obras de H.P. Lovecraft y de Aleister Crowley. El impacto que tiene, por ejemplo, la música es la identidad contracultural y la rebeldía. El impacto que tiene el cine sería el refuerzo del estereotipo del temor social. Y el impacto que tiene la literatura sería la difusión de ideas esotéricas y satánicas. Ahora viene el punto 4 de esta disertación, que viene a ser el perfil psicológico de los seguidores del satanismo. Aproximadamente tiene una duración de 25 minutos. Así que punto 1 del punto 4. Motivaciones psicológicas para el satanismo. El sentido de la pertenencia y la identidad en las subculturas marginales. La búsqueda del poder y la autoafirmación. La reacción contra las normas religiosas y tradicionales. El punto 2 sería los estudios psicológicos sobre los satánicos. Análisis de perfiles psicológicos, trastornos de personalidad, percepción social, diferencias entre satanistas lavellán y los teístas. Punto 3. El satanismo como el refugio psicológico. El papel del satanismo en la construcción de la identidad personal, y estudios de casos y entrevistas con practicantes satánicos. Y aquí viene una división. Sería, por ejemplo, características, individualismo, rebeldía y la fascinación por lo oculto. La descripción del individualismo sería un fuerte enfoque en la autonomía personal. El de la rebeldía sería el rechazo de las normas sociales y religiosas. Y la fascinación por lo oculto sería el interés en lo esotérico y en lo prohibido. El impacto psicológico que tiene el individualismo es la autoafirmación y el empoderamiento. El impacto psicológico que tiene la rebeldía es la identidad contracultural y el distanciamiento social. Y el impacto psicológico que tiene la fascinación por lo oculto es la sensación del poder y el conocimiento único. Ahora viene la conclusión, que tomará más o menos 10 minutos. Esta consta de resumen de los puntos clave, revisión de las principales corrientes del satanismo, análisis del impacto cultural y social del satanismo, evaluación del perfil psicológico de los seguidores del satanismo, y ese es el punto 1. Ahora el punto 2 es la reflexión final, consideración de las implicaciones éticas y sociales del estudio del satanismo, importancia de comprender el satanismo desde una perspectiva multidisciplinaria. 3. Vienen preguntas y respuestas. Este es un espacio para preguntas y respuestas que estarán aquí. Y ahora vienen las referencias de APA. Y para los que no sepan qué es APA, es una asociación psicológica. ¿Ok? Entonces ahora, Aquino M.A. 2016. The Satanic Scriptures, Feral House. Badley G. 2020. Lucifer Rising Sin, Devil Worship and Rock and Roll Plexus Publishing. LaVey A.S. 1969. The Satanic Bible, Avon Books. Y Víctor J.S. 1993. Satanic Panic, The Creation of a Contemporary Legend, Open Court. Toda esta estructura detallada les cubre los temas del satanismo desde múltiples ángulos, integrando aspectos históricos y culturales y psicológicos y sociales, además de que incluye cuadros temáticos para ayudar a la comprensión visual, y se proporciona una lista de referencias en formato APA. Eso es lo que acabo de leerles. Para ustedes no viene esa comprensión visual porque está en el libro que acabo de escribir, así que ustedes van a tener que escucharlo y se los he dado a entender de la manera más cabal posible. Así que esos son los cuadros temáticos, lo que les leí de diversos enfoques psicológicos y todo lo que tenía que ver. Ahora, para respaldar esta información que está presentada, esta disertación que les estoy leyendo la he escrito yo
y está diseñada para durar aproximadamente 1,5 horas. Eso es con un tiempo para introducción, desarrollo de los temas y sesión de preguntas y respuestas que ya se encuentra que irán escuchando en este tema. Así que comenzamos con la introducción. Primer punto, presentación del tema. Breve introducción al satanismo, origen y evolución histórica. Aproximadamente 5 minutos. El satanismo es un conjunto de creencias y prácticas ideológicas que han tomado diversas formas a lo largo de la historia. Aunque el término satanismo se asocia comúnmente con la adoración del diablo o Satanás, esta percepción es un malentendido en gran parte que está influenciado por la interpretación cristiana. El origen del satanismo se remonta a la Edad Media, cuando la figura de Satanás comenzó a ser demonizada por la Iglesia como el adversario último del bien representado por Dios. Durante esta época, la acusación de prácticas satánicas era comúnmente utilizada para reprimir a aquellos considerados herejes o enemigos de la Iglesia, aunque no existían verdaderos cultos organizados en torno a Satanás. El satanismo moderno comenzó a tomar forma en el siglo XIX con la influencia de la literatura romántica y esotérica, donde Satanás fue reinterpretado como un símbolo de rebeldía y libertad contra la opresión religiosa. Este periodo fue crucial para la evolución del satanismo desde una simple acusación hacia un movimiento filosófico y espiritual. En 1966, Anton Szandor LaVey fundó la Iglesia de Satanás en San Francisco, formalizando lo que ahora se conoce como el satanismo laveyán. Este movimiento se basa más en una filosofía de vida que en la adoración de una entidad sobrenatural. LaVey utilizó a Satanás como un símbolo del individualismo y el materialismo y de la autoindulgencia, en contraste con las normas religiosas tradicionales que promueven la humildad y el altruismo. Ahora viene la importancia del estudio del satanismo desde la psicología y la sociología. El satanismo no es solo un fenómeno religioso o filosófico, sino que también es un fenómeno social y psicológico que merece un análisis profundo desde estas disciplinas. Y desde una perspectiva psicológica, el satanismo ofrece una ventana para comprender cómo los individuos construyen su identidad en oposición a las normas culturales predominantes. La psicología del satanismo explora las motivaciones, los perfiles de personalidad y los procesos de autoidentificación y de aquellos que se adhieren a estas creencias. Y desde el punto de vista sociológico, el satanismo puede ser visto como una respuesta contracultural, un rechazo a las normas religiosas y sociales dominantes y un medio para cuestionar y subvertir las estructuras del poder establecidas. Estudiar el satanismo sociológicamente permite entender cómo los movimientos marginales ganan fuerza y cómo influyen en la cultura popular, la política y las dinámicas del poder en la sociedad. En conjunto, el estudio del satanismo desde la psicología y la sociología proporciona una comprensión integral del impacto de este fenómeno en los individuos y en la sociedad en general, más allá de los estereotipos y de las percepciones erróneas. Ahora, punto 2. Objetivos de esta disertación. Analizar las creencias y las prácticas del satanismo. El primer objetivo de esta disertación es proporcionar un análisis detallado de las creencias y prácticas que conforman el satanismo en sus diversas manifestaciones. A lo largo de la historia, el satanismo ha adoptado múltiples formas, desde la adoración literal de Satanás como una entidad maligna hasta una filosofía simbólica que celebra así el individualismo y la autoindulgencia. Y aquí debería decir filosofía simbólica, así que continuamos después de haber corregido eso. Este análisis se va a centrar en las distintas corrientes satánicas, tales como el satanismo laveyán, el satanismo teísta, el satanismo luciferino, y cada una de esas corrientes tiene un conjunto único de creencias y prácticas que reflejan diferentes enfoques hacia la figura de Satanás y el papel que desempeña en la vida de sus seguidores. Satanismo laveyán. Este fue fundado por Anton Szandor LaVey en 1966, y esta corriente es esencialmente atea y utiliza a Satanás como un símbolo de orgullo, la libertad y la autodeterminación humana,
La práctica ritual en el satanismo lavellán es simbólica y se enfoca en la psicodramática, utilizando rituales como una forma de autoexpresión y de empoderamiento personal. El satanismo teísta, a diferencia del satanismo lavellán, pues los satanistas teístas creen que Satanás es un ser sobrenatural real. Las prácticas en esa corriente pueden incluir la adoración directa a Satanás, rituales de invocación y la realización de ceremonias que buscan alinearse con la voluntad de Satanás. Ahora, el satanismo luciferino es similar en ciertos aspectos al satanismo teísta. Los luciferinos ven a Lucifer como un portador de luz y conocimiento, un arquetipo de la rebelión y de la búsqueda de sabiduría. Las prácticas luciferinas suelen centrarse en la búsqueda del conocimiento esotérico y la autoiluminación. El análisis de estas creencias y prácticas no solo clarificará qué es realmente el satanismo, sino que también va a ayudar a desmitificar las concepciones erróneas que lo rodean. Además, se van a explorar los significados y propósitos de los rituales satánicos y la importancia de los símbolos como el pentagrama y Baphomet, y cómo estos elementos contribuyen a la identidad y a la cohesión del grupo. Punto 2. Explorar el impacto social y cultural del satanismo. El segundo objetivo de esta disertación es explorar el impacto del satanismo en la sociedad y en la cultura a lo largo del tiempo. El satanismo, aunque es marginal en comparación con las religiones tradicionales, ha tenido una influencia significativa en diversos aspectos de la cultura popular, la política y la dinámica social. La cultura popular. En esta, el satanismo ha sido una fuente de inspiración en la música, el cine, la literatura y otras formas de arte. Bandas de música, especialmente dentro del género del heavy metal, han adoptado imágenes satánicas como una forma de rebelión contra las normas sociales. En el cine, las películas como El bebé de Rosemary y El exorcista han alimentado tanto el miedo como la fascinación, así por el satanismo, influenciando así la percepción pública. En cuanto a lo que toca al pánico moral, durante las décadas de 1980 y de 1990, el fenómeno conocido como pánico satánico causó una ola de histeria colectiva en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Este pánico fue alimentado por rumores de cultos satánicos organizados que supuestamente cometían actos criminales en nombre de Satanás, lo cual resultó en persecuciones que eran injustificadas, daños a individuos y a comunidades. Y analizar este fenómeno nos ayuda a entender cómo el miedo y la desinformación pueden ser manipuladores para controlar, y también pueden ser manipulados y así dividir a la sociedad. En cuanto a la política y el activismo, en tiempos más recientes, organizaciones como el Templo Satánico han utilizado el satanismo como una herramienta de activismo político, han defendido la separación de la Iglesia y el Estado y utilizado la imagen de Satanás para desafiar las imposiciones religiosas en la política pública. Este uso del satanismo en el activismo social y en la política refleja cómo un movimiento marginal puede influir en los debates sobre los derechos y las libertades. El estudio del impacto social y cultural del satanismo revela cómo este movimiento ha sido tanto un catalizador de cambio como un chivo expiatorio en la historia moderna. Al explorar estos temas, se ofrecerá una comprensión más profunda de cómo las creencias y prácticas satánicas interactúan con la sociedad en general. Punto 3. Examinar el perfil psicológico de los seguidores del satanismo. El tercer objetivo es examinar el perfil psicológico de los individuos que se identifican como satanistas. Este análisis se va a enfocar en las motivaciones de las características de personalidad y en el impacto psicológico que el satanismo tiene en sus seguidores. Las motivaciones. Estas son las razones por las cuales las personas se sienten atraídas por el satanismo, y son variadas. Para algunas personas, el satanismo representa una forma de rebelión contra la religión o contra la sociedad, mientras que para otros es una búsqueda de poder personal y de autorrealización. La disertación explorará cómo factores como la alienación social, la búsqueda de identidad y el deseo de pertenencia a una comunidad determinada pueden llevar a una persona a adoptar el satanismo.
En cuanto a las características de personalidad, estudios psicológicos sobre los satanistas han identificado una serie de características de personalidad comunes entre los seguidores, tales como una alta necesidad de autonomía, una tendencia hacia el pensamiento crítico y escéptico y una disposición a desafiar las normas sociales. Además, se examinará si existen patrones de trastornos de personalidad o comportamientos antisociales en algunos subgrupos de satanistas, aunque es importante aclarar que la mayoría de los satanistas no encajan en los estereotipos patológicos. Ahora, en cuanto al impacto psicológico, practicar el satanismo puede tener efectos significativos en la identidad y bienestar psicológico de sus seguidores. Para muchos, el satanismo ofrece un sentido de empoderamiento y autoafirmación y un marco para entender su lugar en el mundo. Sin embargo, también puede conllevar riesgos psicológicos, especialmente en aquellos que adoptan formas más extremas o teístas del satanismo. El análisis psicológico de los satanistas proporcionará una visión equilibrada y matizada de este grupo, evitando caer en estereotipos y resaltando la diversidad de las experiencias dentro del movimiento. Estos objetivos proporcionan una guía clara y estructurada para la disertación, garantizando que cada aspecto importante del satanismo sea abordado en profundidad. Esto permitirá una comprensión integral del fenómeno desde múltiples perspectivas, enriqueciendo el debate y promoviendo una visión más informada y menos prejuiciada del satanismo y de sus seguidores. En cuanto al punto 1, señores, que se trata de origen y evolución del satanismo y que dijimos que tendría una duración aproximada de 15 minutos, comenzamos. Punto 1. La historia del satanismo. Surgimiento del satanismo en la Edad Media. El concepto de Satanás como una figura central en una religión oculto es una construcción relativamente reciente en la historia de la humanidad, y durante la Edad Media, Satanás se consolidó como la encarnación del mal absoluto en la teología cristiana. A partir de ese periodo, la figura de Satanás comenzó a ser utilizada como símbolo del adversario de Dios y del bien, influenciado así por textos bíblicos como el libro de Job, donde Satanás aparece como un acusador y un provocador. En la Europa medieval, el satanismo era más una acusación que una práctica real. La Iglesia Católica, en su esfuerzo por consolidar el poder y eliminar las herejías, acusaba a grupos marginales como los cátaros y los templarios de adorar a Satanás. Estas acusaciones eran en gran parte fabricadas para justificar persecuciones y ejecuciones, especialmente durante los periodos de caza de brujas. Aunque no existían cultos satánicos organizados en la época, la idea de que ciertos grupos realizaban prácticas satánicas se utilizó como una herramienta de control social y de represión. Desarrollo en los siglos XVIII y XIX. Romanticismo y satanismo literario. El satanismo comenzó a adquirir un carácter más simbólico y filosófico durante los siglos XVIII y XIX. En gran parte esto es debido al movimiento romántico. Los románticos, fascinados por la idea del héroe trágico y rebelde, empezaron a interpretar a Satanás como si fuera una figura de resistencia contra la tiranía divina y como un símbolo de la lucha por la libertad individual. Uno de los principales exponentes de esta visión fue el poeta inglés John Milton, cuya obra, que se llama El Paraíso Perdido y que fue escrita en 1667, retrata a Satanás como un personaje complejo, orgulloso y desafiante, que lucha contra un Dios omnipotente por la libertad y la autodeterminación. Esta obra influyó en muchos escritores y pensadores posteriores, quienes vieron en Satanás un símbolo del espíritu de la rebelión contra la opresión. Durante el siglo XIX, la figura de Satanás también se incorporó a la literatura esotérica y ocultista. Autores como Charles Baudelaire y Aleister Crowley adoptaron símbolos y temas satánicos en sus obras, asociando a Satanás con la búsqueda del conocimiento oculto y la liberación personal. Este periodo marcó el inicio de una tradición de satanismo literario y filosófico que se distanció del satanismo como una religión organizada, pero que sí estableció las bases para su evolución futura.
Ahora, la fundación de la Iglesia de Satanás en 1966 por Anton Sandor Lavey. El satanismo moderno tomó forma definitiva en 1966 con la fundación de la Iglesia de Satanás por Anton Sandor Lavey en San Francisco, California. Lavey, un antiguo organista de carnaval y estudiante del ocultismo, publicó la Biblia satánica en 1969, que se convirtió en el texto fundamental del satanismo laveyán. La Iglesia de Satanás, bajo la dirección de Lavey, no adoraba a Satanás como si fuera una entidad real, sino que lo utilizaba como un símbolo de poder humano, la autoindulgencia y la rebelión contra las normas cristianas. Para Lavey, Satanás representaba la carne, el mundo material y la búsqueda de placer y la satisfacción personal sin las restricciones que estaban impuestas por la religión tradicional. La Biblia satánica promueve un ethos de egoísmo ético, donde el individuo es el centro de su propio universo y tiene la libertad de perseguir sus deseos sin ninguna culpa. La fundación de la Iglesia de Satanás fue un punto de inflexión en la historia del satanismo, ya que transformó lo que había sido en gran parte una corriente literaria y filosófica en un movimiento religioso organizado. Aunque la Iglesia de Satanás es atea en su naturaleza, su impacto en la cultura popular y en la percepción pública del satanismo han sido significativos. Punto 2. Corrientes principales del satanismo. Satanismo laveyán. Doctrina basada en la Biblia satánica de Anton Sandor Lavey. El satanismo laveyán es la forma más conocida y formalizada del satanismo moderno, que está fundado por Anton Sandor Lavey. Este movimiento es esencialmente ateo y filosófico en lugar de teísta. Lavey utilizó a Satanás como un arquetipo que representa el individualismo, la autoafirmación y la gratificación personal. La doctrina del satanismo laveyán, tal como se expone en la Biblia satánica, se basa en los siguientes principios clave. El individualismo. El satanismo laveyán exalta al individualismo por encima de todas las cosas. La autonomía personal y la autodeificación son centrales en esta corriente, donde cada persona es vista como su propio Dios, con el poder de definir su propio destino. El materialismo y la gratificación personal. En contraste con las religiones tradicionales que promueven la humildad y el sacrificio, el satanismo laveyán defiende la búsqueda activa del placer y de la gratificación en un mundo material. El placer, el éxito personal y la satisfacción de los deseos son vistos como los objetivos más altos de la vida. Luego viene el rechazo a la culpa religiosa. Lavey argumenta que las religiones tradicionales han manipulado a las personas a través de la culpa y el miedo. El satanismo laveyán promueve la liberación de estas emociones, permitiendo a los individuos vivir de acuerdo con sus propias reglas y sus propios principios. El satanismo laveyán es por tanto una filosofía que desafía las normas sociales y religiosas que son tradicionales, promoviendo así un enfoque de vida que está centrado en el egoísmo ético y la autoempoderación. Luego viene lo que es el satanismo teísta, la creencia en Satanás como una entidad real. A diferencia del satanismo laveyán, el satanismo teísta sostiene que Satanás es una entidad real, una figura sobrenatural que merece adoración y reverencia. Esta corriente del satanismo se asocia con la creencia en un mundo espiritual en el cual Satanás juega un papel activo. Los seguidores del satanismo teísta ven a Satanás como una fuerza liberadora, un ser que desafía a Dios y que promueve la libertad, la autonomía, el conocimiento oculto, y a menudo el satanismo teísta está asociado con rituales y prácticas esotéricas que buscan la comunión con Satanás y con otros espíritus demoníacos. Las prácticas del satanismo teísta pueden incluir rituales de invocación, porque los satanistas que son teístas pueden realizar rituales para invocar a Satanás o a otros demonios con el fin de recibir su favor o su guía en asuntos terrenales o espirituales. No hagan eso porque son estupideces y pueden afectarse por ello. Les estoy dándoselos como un conocimiento, pero no deben hacer esto, porque en realidad sí se afectarían.
Siempre deben ser personas de oración, ayuno, caridad y penitencia si no se quieren afectar. La siguiente parte sería la adoración, porque a diferencia del satanismo, la Vellán, que es simbólico, los teístas veneran a Satanás como si fuera un ser real y poderoso que merece devoción. Y de hecho, es un ser real. Ahora, la magia. Muchos satanistas teístas practican la magia ritual, que puede incluir hechizos, maldiciones y otras formas de manipulación espiritual para lograr sus objetivos. El satanismo como tal teísta representa una forma más espiritual y devocional del satanismo, donde la figura de Satanás es central, tanto en la teología como en la práctica. Ahora viene el satanismo luciferino, diferencias que tiene con el satanismo tradicional. El satanismo luciferino es otra corriente dentro del satanismo que se distingue tanto del satanismo lavellán como también del teísta. Aunque comparte algunas características con estos movimientos, el luciferianismo se centra más en la figura de Lucifer como un símbolo de iluminación, conocimiento y rebelión. Lucifer, en la tradición luciferina, es visto no solo como un oponente de Dios, sino como un portador de luz, un ser que trae el conocimiento a la humanidad, que es similar al mito de Prometeo. Los luciferinos consideran a Lucifer como un arquetipo de la búsqueda de la verdad, la sabiduría y la liberación de la ignorancia. Lucifer hace exactamente eso, embota la mente, te hace parecer loco y te hace ser ignorante. Y te meten al manicomio por eso, pensando que estás loco cuando estás poseído. Ahora, las diferencias clave del luciferianismo incluyen el énfasis en la iluminación. Los luciferinos se centran en la búsqueda del conocimiento esotérico y la sabiduría, valorando el proceso del autodescubrimiento y la superación personal. La rebeldía consciente es lo que sigue. Aunque comparten el espíritu de la rebeldía del satanismo lavellán, los luciferinos ven su lucha como un camino hacia la trascendencia y la mejora de sí mismos y de la sociedad. Luego sigue las prácticas esotéricas. Esto es similar al satanismo teísta. El luciferianismo incorpora rituales y prácticas mágicas, pero con un enfoque más en la alquimia espiritual y el crecimiento personal. El satanismo luciferino, por lo tanto, representa una corriente que combina la rebelión con la búsqueda de conocimiento profundo, utilizando a Lucifer como un símbolo de la lucha por la iluminación y la libertad. Este desarrollo detallado proporciona una comprensión profunda de los orígenes, evolución histórica y las corrientes principales del satanismo, abordando tanto su contexto histórico como sus diferencias doctrinales. Esta sección de la disertación establece una base sólida para explorar más a fondo las creencias prácticas y el impacto social del satanismo. Ahora viene el punto 2, creencias y prácticas del satanismo. Este durará aproximadamente 20 minutos. Punto 1. Doctrina y filosofía satánica. Principios fundamentales, individualismo, autodeificación y materialismo. El satanismo, en sus diversas formas, se basa en una serie de principios filosóficos y doctrinales que desafían las normas religiosas y sociales tradicionales. Los principios fundamentales que guían las creencias satánicas incluyen el individualismo, la autodeificación y el materialismo, cada uno de los cuales desempeña un papel crucial en la construcción de la identidad satánica. Ahora, hablando del individualismo, el individualismo es el núcleo de la doctrina satánica. Los satanistas ven al individuo como el ser supremo, cuyo propósito en la vida es la búsqueda del autoconocimiento, el poder personal y la realización de sus deseos y aspiraciones, en contraposición a las religiones abrahamánicas que a menudo promueven la sumisión a una deidad y la conformidad con los mandatos divinos. El satanismo celebra la autonomía del individuo y los seguidores son alentados a tomar el control total de sus vidas, tomar así decisiones que maximicen su bienestar y rechazar cualquier forma de control externo, ya sea religioso, social o político. Luego viene la autodeificación. La autodeificación es la creencia de que cada individuo
es su propio Dios. Y les hago notar aquí que ponen Dios con minúscula, porque Dios verdadero solo hay uno. Así que en lugar de adorar a una deidad externa, los satanistas buscan la divinidad dentro de ellos mismos. Este principio está estrechamente ligado al individualismo porque implica que el individuo tiene la autoridad final sobre su vida y su moralidad. La autodeificación también implica un rechazo del sacrificio personal por el bien de los demás. Es un concepto promovido por muchas religiones tradicionales. En cambio, los satanistas creen en la búsqueda del poder personal, el éxito y el placer, como si fueran estos los últimos fines de la existencia humana. Luego viene el materialismo. A diferencia de muchas religiones que ponen un fuerte énfasis en el mundo espiritual, el satanismo se centra en el materialismo y en la realidad física. Los satanistas valoran el mundo material y tangible y ven la búsqueda de placeres y experiencias terrenales como fundamentales. El satanismo rechaza la noción de un más allá o de una vida después de la muerte, enfocándose así, en cambio, en la maximización de la experiencia de la vida en el aquí y en el ahora. El materialismo satánico también se manifiesta en el énfasis en la ciencia, en la razón y en el escepticismo, en lugar de tener una fe ciega o una espiritualidad abstracta. Luego viene la contraposición a las religiones abrahamánicas. El satanismo se define en gran medida por su oposición a las religiones abrahamánicas, también conocidas como religiones abrahámicas, particularmente así el cristianismo, el judaísmo y el islam. Estas religiones promueven la adoración de un Dios omnipotente, la sumisión a su voluntad divina y la esperanza en una vida después de la muerte. En contraposición, el satanismo rechaza estas ideas, proponiendo una filosofía de vida que está centrada en el aquí y el ahora, en la gratificación personal y en la libertad individual. Luego viene el rechazo de la moralidad tradicional. Las religiones abrahamánicas o abrahámicas promueven una moralidad basada en los mandamientos divinos, como la humildad, el sacrificio y el amor al prójimo. El satanismo, por otro lado, ve estas virtudes como restricciones que limitan la autonomía y el potencial del individuo. En lugar de seguir un código moral que está dictado por una deidad, los satanistas desarrollan su propio sistema de valores que está basado en la autoafirmación y el poder personal. El desafío a la autoridad religiosa es el punto que sigue. El satanismo también se rebela contra la autoridad de las instituciones religiosas, que históricamente han controlado y dictado las normas sociales y morales, al rechazar así la autoridad divina y eclesiástica, porque los satanistas se posicionan como agentes de su propio destino, libres de las cadenas y de la tradición religiosa. Este desafío a la autoridad no es solo una postura filosófica, sino que también se manifiesta en actos simbólicos y rituales que buscan subvertir y cuestionar el poder de las religiones tradicionales. Segundo punto, las prácticas satánicas, rituales y ceremonias, naturaleza simbólica contra naturaleza literal. Los rituales y las ceremonias son componentes claves del satanismo, aunque su interpretación y práctica varía considerablemente entre las diferentes corrientes satánicas. En el satanismo lavellán, por ejemplo, los rituales tienen una naturaleza predominante simbólica, utilizados más como medio de autoexpresión y de empoderamiento personal que como actos de adoración o de invocación real. Ahora viene la naturaleza simbólica. En el contexto del satanismo simbólico, como el lavellán, los rituales son vistos como una forma de psicodramas. Estos rituales permiten a los participantes expresar sus deseos, frustraciones y aspiraciones en un entorno controlado, utilizando símbolos y ceremonias que refuerzan su identidad como satanistas. Por ejemplo, un ritual puede incluir la invocación de Satanás, pero no como una entidad real, sino como un símbolo de poder y rebelión, ayudando así al individuo a conectar con esos aspectos dentro de sí mismo. Luego viene la naturaleza literal. En el satanismo teísta, sin embargo, los rituales pueden tener una naturaleza más literal. Los seguidores de esta corriente
creen en la existencia real de Satanás y otros seres demoníacos, y los rituales se realizan con el propósito de invocar o de comulgar con estas entidades, y estos rituales pueden incluir sacrificios simbólicos porque no necesariamente son de seres vivos, oraciones y cantos específicos, y la realización de ceremonias que buscan obtener favores o poder a través de la intervención sobrenatural. El uso de los símbolos satánicos como el pentagrama y Baphomet. El satanismo utiliza una serie de símbolos que son esenciales tanto en sus rituales como en la construcción de la identidad del grupo. Dos de los símbolos más reconocidos en el satanismo son el pentagrama y Baphomet. El pentagrama, que ustedes pueden ver aquí en este video, es quizás el símbolo más asociado con el satanismo, especialmente cuando se representa con una punta hacia abajo, lo que se conoce como el pentagrama invertido. Este símbolo tiene orígenes antiguos y ha sido utilizado en diversas culturas para representar la protección y el poder. En el satanismo, el pentagrama invertido simboliza la rebelión contra las normas tradicionales y la inversión de los valores cristianos. Es un símbolo de poder y de autodefinición, utilizado en rituales, y como un emblema personal de la identidad satánica. Luego viene Baphomet. Baphomet es una figura representada comúnmente como un ser con una cabeza de cabra y cuerpo humano, y a menudo con alas. Este símbolo fue popularizado por la Iglesia de Satanás y ha sido adoptado por varias corrientes dentro del satanismo. Baphomet simboliza la dualidad de la naturaleza humana, es decir, lo masculino y lo femenino, lo espiritual y lo carnal, y la unión de los opuestos en los rituales satánicos. Baphomet representa la iluminación, el conocimiento oculto y la transgresión de los límites impuestos por las religiones tradicionales. Luego viene el rol del satanismo en la cultura popular. El satanismo ha tenido un impacto considerable en la cultura popular y a menudo en formas que trascienden su presencia como un movimiento religioso o filosófico, y desde la música hasta el cine y la literatura, el satanismo ha sido un símbolo recurrente de rebelión, de oscuridad y de transgresión. En cuanto a lo que toca a la música, el satanismo ha sido una influencia notable en géneros musicales como el heavy metal, particularmente en subgéneros como el black metal y el death metal, que son bandas como Black Sabbath, Slayer y Venom, que han utilizado imágenes satánicas en su música y presentaciones, utilizando así a Satanás como un símbolo de resistencia contra la autoridad y la conformidad social. Luego viene el cine y la literatura. En el cine, las películas como por ejemplo El bebé de Rosemary, que es de 1968, y El exorcista, que es de 1973, han ayudado a popularizar la imagen del satanismo en la cultura masiva, aunque a menudo de manera sensacionalista. La literatura también ha explorado temas satánicos con autores como H.P. Lovecraft y Aleister Crowley, influyendo así en la percepción del satanismo como una corriente esotérica y contracultural. Luego viene la moda y el arte. La estética satánica ha permeado la moda y el arte, especialmente en movimientos subculturales como el gótico y el punk. El uso de los símbolos satánicos en la moda a menudo sirve como una declaración de individualismo y una provocación hacia las normas establecidas. Ahora les puedo mencionar lo que son las creencias y los símbolos en el satanismo. Viene, por ejemplo, la creencia y la práctica del individualismo. Su descripción sería que es un foco en la automejora y en la autoadoración. Su propósito es el empoderamiento personal. Luego viene otra creencia y práctica que sería los rituales satánicos. Su descripción sería ceremonias simbólicas que representan principios satánicos, y su propósito es la conexión simbólica con el poder satánico. Luego viene el pentagrama. Eso es una creencia o práctica. Y luego viene la descripción de este, que es un símbolo de protección y poder, y su propósito sería el reforzamiento de la identidad satánica. Después viene Baphomet, como creencia o práctica. Su descripción sería que es una figura simbólica que representa a la dualidad y a la transgresión, y su propósito sería la expresión de la iluminación y el conocimiento ocultos. Después viene la creencia o la práctica del materialismo. Su descripción sería el tener un enfoque en el mundo físico y la gratificación personal,
y su propósito sería la maximización de la experiencia de la vida en el aquí y el ahora. Así que, como saben, este desarrollo detallado cubre las creencias y las prácticas fundamentales del satanismo, mostrando cómo estas ideas y rituales se oponen a las religiones tradicionales y cómo se expresan a través de símbolos y actividades culturales. Esta sección proporciona una visión completa de lo que constituye la doctrina y las prácticas satánicas, así como su impacto en la identidad de sus seguidores y su presencia en la cultura popular. Después de esto, señores, pasamos a la parte número 3, que sería el impacto social y cultural del satanismo y que tiene una duración aproximada de 20 minutos. El punto 1 de esto sería satanismo y la cultura popular. Representaciones del satanismo en la música, el cine y la literatura. El satanismo ha dejado una huella significativa en la cultura popular, especialmente a través de la música, el cine y la literatura, donde ha sido utilizado tanto como una herramienta de rebelión como un medio para explorar temas oscuros y controvertidos. En cuanto a lo que la música se trata, el satanismo ha influido particularmente en el desarrollo de géneros musicales como el heavy metal y el black metal, o bandas como Black Sabbath, Slayer y Venom, que han utilizado imágenes y temas satánicos en su música. Esto les ha permitido capturar la atención del público y establecer una identidad contracultural, como por ejemplo, Black Sabbath, una de las primeras bandas en asociarse con el heavy metal, a menudo incluía referencias a lo oculto y al satanismo en su letra y en sus actuaciones, lo que ayudó a establecer el tono oscuro y rebelde del género. El black metal, un subgénero más extremo, adoptó una estética aún más explícitamente satánica, con bandas como Mayhem y Burzum, que no solo incorporaban símbolos satánicos, sino que también defendían una filosofía abiertamente antirreligiosa y nihilista. Estas representaciones han ayudado a crear una identidad colectiva dentro de la subcultura del metal, donde el satanismo a menudo simboliza una oposición a la moralidad y a lo convencional y a la autoridad religiosa. Señores, para los que no sepan lo que es nihilismo, es el desprecio a toda forma de vida y existencia. Ahora, hablando en cuanto a lo que toca al cine, en el cine, el satanismo ha sido un tema recurrente de películas de terror y suspenso que a menudo es utilizado para explorar el miedo y lo desconocido y lo sobrenatural. El bebé de Rosemary, que se estrenó en 1968 y que fue dirigida por Roman Polanski, es un ejemplo icónico de cómo el satanismo se ha representado en la pantalla grande. La película narra la historia de una mujer embarazada que cree que su hijo ha sido concebido por un ritual satánico, lo que refleja las ansiedades sociales sobre el control y la corrupción moral. De manera similar, El Exorcista, que fue estrenada en 1973 y que está basada en la novela de William Peter Blatty, utiliza el miedo al satanismo y a la posesión demoníaca para crear una narrativa aterradora que resonó profundamente con el público, reforzando así los estereotipos de Satanás como la encarnación del mal absoluto. Estas películas no solo han influido en la percepción del satanismo y en la cultura popular, sino que también han contribuido a perpetuar el pánico moral en torno a las prácticas satánicas. Luego viene la literatura. La literatura ha jugado un papel crucial en la difusión de las ideas satánicas, especialmente en la era moderna, con escritores como H.P. Lovecraft y como Aleister Crowley, que han explorado temas relacionados con lo oculto y con el satanismo, ayudando así a moldear la percepción contemporánea del mismo. Es decir, Lovecraft, que fue conocido por su creación de mitos cósmicos de horror, frecuentemente incorporó elementos de satanismo y de cultos ocultos en sus historias, explorando así la insignificancia del ser humano frente a las fuerzas malevolentes y desconocidas. Aleister Crowley, por otro lado, fue una figura clave en la promoción de la magia ceremonial y del esoterismo, influyendo así la cultura ocultista y satánica del siglo XX. Su obra, que se llama El Libro de la Ley, y su filosofía, que dice «haz lo que quieras», como la ley suprema, resonaron así profundamente en los movimientos contraculturales y ayudaron así a legitimar la búsqueda del poder personal, y esto fue a través de prácticas esotéricas y satánicas. Luego de esto,
vienen los efectos del satanismo en los movimientos contraculturales. El satanismo ha sido una fuerza importante, muy importante, dentro de los movimientos que son contraculturales, donde ha sido adoptado esto como un símbolo de resistencia. Realmente así ha sido. También ha sido adoptado como un símbolo de rechazo a toda norma social convencional, así que de esto se deriva la rebeldía contra la autoridad. Desde la década de los 60, el satanismo ha sido utilizado por diversos movimientos contraculturales como una herramienta para desafiar la autoridad y las estructuras de poder establecidas. El auge del satanismo lavellán, por ejemplo, coincidió con el movimiento de la contracultura de los años 60, donde los jóvenes descontentos con las normas sociales y conservadoras adoptaron la figura de Satanás como un emblema de libertad personal y de rebelión contra la conformidad religiosa y social. El satanismo, en este contexto, se convirtió en una forma de expresar la oposición al sistema dominante y de afirmar la autonomía individual. En cuanto a lo que toca a la expresión de la identidad alternativa, en las subculturas como el goth y el punk, el satanismo ha sido un medio para expresar una identidad alternativa que rechaza las normas establecidas y que abraza lo oscuro, lo extraño y lo marginal. Estas subculturas han adoptado la estética satánica, incluyendo el uso de símbolos como el pentagrama y Baphomet, y no necesariamente como una expresión de creencias religiosas, sino como una declaración visual de oposición a la cultura dominante. El satanismo, por lo tanto, ha proporcionado a estos grupos una manera de definir su identidad en contraste con la sociedad convencional. El segundo punto a tratar de esto sería el satanismo y el pánico moral, casos históricos de pánico satánico en los años 80 y 90. El pánico satánico es un fenómeno que alcanzó su punto máximo durante los años 80 y 90, y esto se refiere a una histeria colectiva basada en la creencia de que cultos satánicos estaban activamente involucrados en actividades criminales como abuso infantil, sacrificios rituales y conspiraciones a gran escala. Este fenómeno tuvo un impacto profundo en la sociedad, causando daños significativos a individuos y a comunidades. Así que hablamos ahora de los orígenes del pánico. El pánico satánico comenzó en los Estados Unidos en la década de 1980, impulsado por una serie de informes sensacionalistas en los medios de comunicación, libros y testimonio de supervivientes que afirmaban haber escapado de cultos satánicos, de programas de televisión y de artículos periodísticos. A través de todo esto se comenzó a difundir las historias de los presuntos abusos satánicos en guarderías y en comunidades locales, lo que llevó a la creencia generalizada de que existía una red secreta de cultos satánicos operando en todo el país. A todo esto nos lleva a casos emblemáticos. Uno de los casos más emblemáticos de pánico satánico fue el juicio de McMartin Preschool, en California, donde varios miembros del personal de una guardería fueron acusados de abusar sexualmente de niños en rituales satánicos. Aunque las acusaciones se basaban en testimonios manipulados y no tenían evidencia concreta, el caso se prolongó durante años y destruyó las vidas de los acusados. Finalmente, todos fueron absueltos, pero ya estaba el daño hecho. Y el caso se convirtió así en un símbolo de pánico satánico. Otro caso notable fue el de West Memphis 3, donde 3 adolescentes fueron condenados y luego exonerados por el asesinato de 3 niños, supuestamente como parte de un ritual satánico. A todo esto sigue el análisis del fenómeno desde la sociología del miedo. El pánico satánico puede ser entendido como un ejemplo clásico de la sociología del miedo, donde el temor colectivo a una amenaza percibida se amplifica y se distorsiona a través de la cultura y de los medios de la comunicación, lo que nos lleva a la creación de un enemigo social. El pánico satánico se basó en la construcción de Satanás y de los satanistas como enemigos sociales. En un contexto de tensiones culturales y económicas, el satanismo fue utilizado como un chivo expiatorio que encarnaba las ansiedades y los miedos de la sociedad. Este fenómeno refleja cómo las sociedades pueden canalizar sus miedos hacia grupos marginales o imaginarios,
creando así narrativas de peligro que a menudo no tienen fundamento en la realidad. Eso también nos lleva a la amplificación mediática, porque los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial en la amplificación del pánico satánico. Las noticias sensacionalistas, los programas de televisión, todo esto contribuyó a difundir historias de abusos rituales y conspiraciones satánicas, lo que a su vez alimentó la histeria colectiva, y este fenómeno demuestra el poder de los medios para moldear la percepción pública y cómo la información errónea o exagerada puede llevar a consecuencias graves. Esto nos lleva a las consecuencias sociales y legales. El pánico satánico tuvo consecuencias significativas en términos legales y sociales. Muchas personas fueron injustamente acusadas y encarceladas basándose en pruebas dudosas o inexistentes. Además, el pánico satánico condujo a un aumento en la vigilancia y la regulación de la práctica esotérica y alternativa, reforzando así el estigma contra cualquier forma de espiritualidad que se percibiera como algo desviado de las normas religiosas tradicionales. El punto 3 sería la influencia del satanismo en la política y en la sociedad. Casos de activismo satánico. El templo satánico y la lucha por la separación entre la Iglesia y el Estado. El satanismo ha encontrado un nuevo papel en la política contemporánea a través de organizaciones como el Templo Satánico, que utiliza la imagen de Satanás para promover las agendas de derechos civiles, y el laicismo. Ahora viene lo que es el templo satánico. El laicismo también se conoce como laicismo, y eso significa, señores, simplemente ser desobligado de lo que tienes que hacer. Ahora, el templo satánico fue fundado en 2013. Este templo es una organización política y religiosa que se ha hecho famosa por sus campañas en defensa de la separación entre la Iglesia y el Estado. A pesar de que el templo satánico no promueve la adoración de Satanás como una entidad real, utiliza la figura de Satanás como símbolo de la resistencia contra la autoridad religiosa y la defensa de la libertad individual. Una de sus campañas más conocidas fue la instalación de una estatua de Baphomet frente a un monumento de los 10 mandamientos en el Capitolio Estatal de Oklahoma, como una forma de protestar contra el favorecimiento de la religión cristiana en espacios públicos. En cuanto a lo que toca a los derechos reproductivos y las libertades civiles, el templo satánico también ha sido activo en la lucha por los derechos reproductivos, argumentando que las leyes que restringen el acceso al aborto violan las creencias religiosas de sus miembros. Al hacerlo, el templo satánico utiliza el marco legal de la libertad religiosa para desafiar las leyes que consideran injustas o discriminatorias. Esta estrategia ha puesto en el centro del debate el papel de la religión en la política y ha subrayado la importancia de proteger las libertades individuales frente a la imposición de normas religiosas. Percepciones sociales del satanismo en distintas culturas. Las percepciones del satanismo varían considerablemente en diferentes culturas, influenciadas por los factores históricos, religiosos y sociales. Por ejemplo, en el Occidente, en las sociedades occidentales, y especialmente en Estados Unidos y Europa, el satanismo ha sido históricamente percibido como una amenaza a las normas religiosas y morales. Sin embargo, en las últimas décadas ha habido un cambio hacia una mayor comprensión y tolerancia del satanismo como una forma legítima de expresión religiosa y filosófica. Este cambio ha sido impulsado en parte por la creciente secularización de la sociedad y el auge de los movimientos por los derechos civiles y la libertad religiosa. Esto es en Occidente. Ahora, en cuanto a lo que toca a América Latina, en América Latina, donde el catolicismo tiene una fuerte presencia, el satanismo sigue siendo ampliamente estigmatizado y asociado con el mal y con la brujería. Las narrativas de pánico satánico han sido particularmente prevalentes en esta región y son alimentadas por la cultura popular y la influencia de la Iglesia Católica. En muchos países de América Latina, los satanistas pueden enfrentar persecuciones y discriminación, lo que refleja las tensiones entre las creencias religiosas que son tradicionales y las expresiones alternativas de espiritualidad. Luego hablamos de Asia. En Asia, las percepciones del satanismo son más diversas
y a menudo están influenciadas por las tradiciones religiosas locales. En países como Japón, el satanismo puede ser visto más como una curiosidad cultural que como una amenaza, en parte debido a la influencia del anime, el manga y la subcultura visual kei, donde se exploran temas oscuros y esotéricos sin la misma carga moral que en Occidente. Y en otros países como en India, el satanismo puede ser percibido a través del prisma del colonialismo y de la modernidad, donde es visto como un símbolo de la influencia occidental y de la decadencia moral. Ahora viene lo que es el impacto cultural del satanismo. El ámbito puede ser la música, el cine y la literatura. Así que los ejemplos de la música serían el black metal, bandas como Slayer y Venom. Y el impacto sería la identidad contracultural y la rebeldía. En el cine, los ejemplos serían El bebé de Rosemary y El exorcista. Y el impacto sería el refuerzo de los estereotipos del temor social. Y en la literatura serían las obras de H.P. Lovecraft y de Aleister Crowley, por mencionar algunos. Y su impacto sería la difusión de ideas esotéricas y satánicas. Este desarrollo detalla el impacto del satanismo en la cultura popular, el fenómeno del pánico moral y la influencia del satanismo en la política y la sociedad. El análisis muestra cómo el satanismo ha sido tanto un catalizador de miedo como un símbolo de resistencia, y cómo ha moldeado y ha sido moldeado por las percepciones sociales en diferentes contextos culturales. Luego, señores, viene el punto 4, que sería el perfil psicológico de los seguidores del satanismo y que tiene más o menos una duración de 25 minutos. El primer punto sería las motivaciones psicológicas para el satanismo. Bien, pues el sentido de pertenencia e identidad en subculturas marginales. El satanismo atrae a individuos que a menudo se sienten alineados o marginados por la sociedad dominante. Para muchos, involucrarse en el satanismo proporciona un sentido de pertenencia a una comunidad que comparte valores, creencias y actitudes que se apartan de las normas convencionales. Este sentido de pertenencia es especialmente importante en subculturas marginales, donde la identidad grupal ofrece apoyo emocional y social a sus miembros. Esto nos lleva a la identidad en subculturas marginales. El satanismo, al igual que otras subculturas contraculturales como el punk o el goth, ofrece a los individuos un marco para construir una identidad que desafía las expectativas que son sociales. Esto al identificarse como satanistas, porque estos individuos se alinean como una comunidad que valora la independencia, el escepticismo y la rebelión. Toda rebelión contra toda autoridad. Y este proceso de identificación es crucial para aquellos que se sienten excluidos o rechazados por la sociedad tradicional, ya que les permite redefinir su lugar en el mundo y establecer un sentido de valor propio dentro de un grupo que comparte sus perspectivas. Eso nos lleva a la búsqueda de poder y a la autoafirmación. Pues bien, el satanismo también apela a la búsqueda de poder personal y autoafirmación en un mundo donde los individuos a menudo se sienten impotentes frente a las estructuras del poder político, religioso y social. El satanismo ofrece una filosofía que pone al individuo en el centro de su propio universo, y esta autoafirmación se manifiesta en la creencia de que cada persona es su propio Dios, y es capaz de definir su propio destino y ejercer su voluntad sobre el mundo que le rodea. Eso nos lleva al empoderamiento personal. El satanismo promueve la idea de que los individuos tienen el poder de crear su propia realidad, y eso en contraste con las religiones tradicionales que suelen enfatizar la sumisión a una deidad y a las normas divinas. Esta búsqueda de poder puede ser particularmente atractiva para aquellos que han experimentado la sensación de impotencia o la falta de control en sus vidas, ya que el satanismo ofrece un marco para recuperar ese sentido de agencia y control. La autoafirmación se convierte en un mecanismo de defensa contra un mundo percibido como hostil o indiferente, y la práctica de rituales y el uso de símbolos satánicos refuerzan este sentimiento de poder personal. Reacción contra las normas religiosas tradicionales es el punto que sigue.
Muchos seguidores del satanismo se sienten atraídos por esta filosofía como una forma de rebelarse contra las normas religiosas que son tradicionales y que consideran restrictivas o hipócritas. En lugar de aceptar las enseñanzas de las religiones abrahámicas o abrahámicas, que promueven así la humildad, el sacrificio y la obediencia a una autoridad divina, los satanistas abrazan valores opuestos como la autoindulgencia, el hedonismo y la autonomía personal. Sigue el rechazo de la moralidad religiosa. El satanismo se opone a la moralidad religiosa, que según los satanistas reprime los deseos naturales del ser humano y promueve una idea inalcanzable de perfección moral. Esta reacción contra las normas religiosas tradicionales puede surgir de experiencias personales de represión, culpa o castigo dentro de contextos religiosos estrictos. Al adoptar el satanismo, los individuos buscan liberarse de esas restricciones y afirmar así su derecho a vivir, según sus propios medios y sus propias ideas, y tener así independencia, y según sus propios principios. Luego sigue la protesta contra la autoridad religiosa. En muchos casos, el satanismo es adoptado como una forma de protesta activa contra la autoridad religiosa. Los rituales satánicos, que a menudo invierten los símbolos y prácticas cristianas, sirven como una manera de desafiar y subvertir las estructuras de poder religioso que los satanistas consideran opresivas. Este rechazo explícito de la autoridad religiosa es un acto de autoafirmación y una declaración de independencia espiritual. El segundo punto a tratar aquí serían los estudios psicológicos sobre los satánicos, análisis de perfiles psicológicos y trastornos de personalidad y percepción social. La psicología ha estudiado a los satanistas para comprender mejor las motivaciones y las características psicológicas de quienes se adhieren a esa filosofía. Aunque es importante evitar generalizaciones, algunos estudios han explorado la relevancia y también la prevalencia de ciertos rasgos de personalidad y percepciones sociales entre los satanistas, lo que nos lleva al siguiente punto: trastornos de personalidad. Los estudios han encontrado que en general no hay una prevalencia significativamente mayor de trastorno de personalidad entre los satanistas en comparación con la población general. Sin embargo, algunos subgrupos dentro del satanismo, y especialmente aquellos que se identifican con formas más extremas o más teístas, pueden mostrar tendencias hacia el narcisismo o el comportamiento antisocial. Estos rasgos, sin embargo, no son universales y suelen estar más relacionados con la adopción de una identidad marginal que con el satanismo en sí. A lo que nos lleva es la percepción social. Los satanistas a menudo se ven a sí mismos como fuera de la sociedad dominante, lo que puede influir en su percepción social y sus interacciones con otros. Esta percepción de marginación puede reforzar la identidad satánica, ya que los individuos que se sienten alienados por la sociedad convencional pueden encontrar en el satanismo un espacio donde su identidad es valorada y afirmada. Los satanistas suelen tener una visión crítica de la sociedad, la religión y la autoridad, lo que puede influir en sus relaciones sociales y en su actitud hacia el mundo exterior. Diferencias entre satanistas laveyan y satanistas teístas. Dentro del satanismo existen diferencias significativas entre los seguidores de la corriente laveyan y los satanistas teístas, y no solo en términos de creencias, sino también en sus perfiles psicológicos y motivaciones. Los satanistas laveyan, que siguen la filosofía de Anton Szandor Lavey, tienden a ser más racionalistas y materialistas. Su enfoque está en el autoempoderamiento y el individualismo y la autoindulgencia, sin creer en la existencia literal de Satanás. Psicológicamente, estos individuos pueden mostrar un fuerte sentido de autonomía y de escepticismo, y su adopción del satanismo es a menudo una expresión de su rechazo a las normas sociales y religiosas, que son tradicionales, porque para ellos el satanismo es una filosofía de vida que una práctica espiritual, es decir, es más filosofía de vida que práctica espiritual. Lo que sigue son los satanistas teístas. En contraste con estos satanistas, los satanistas teístas creen en la existencia real de Satanás como una deidad,
o como una entidad sobrenatural, y este grupo puede tener un perfil psicológico más orientado hacia lo espiritual y esotérico, buscando así una conexión personal y directa con lo divino a través de rituales y adoración. Los satanistas y teístas de esto pueden estar más interesados en la magia, en el ocultismo y en la búsqueda de poder espiritual, y su identidad satánica está más ligada a sus creencias religiosas que a una filosofía de vida. Psicológicamente, estos individuos pueden estar más enfocados en la experiencia mística y en la trascendencia espiritual. Punto 3. El satanismo como refugio psicológico. El papel del satanismo en la construcción de la identidad personal. Para muchos seguidores del satanismo, este actúa como un refugio psicológico, ofreciendo un marco para la construcción de una identidad personal que es coherente con sus valores y creencias más profundas. En un mundo donde las presiones sociales y religiosas pueden ser opresivas, el satanismo proporciona una alternativa que permite a los individuos definir quiénes son en sus propios términos. Viene lo que es la construcción de la identidad. El satanismo permite a sus seguidores construir una identidad que se aparta deliberadamente de la norma. Esto es particularmente importante para aquellos que han sentido que su identidad no encaja en los moldes tradicionales ofrecidos por la sociedad. Y a través del satanismo, los individuos pueden explorar aspectos de sí mismos que han sido reprimidos o ignorados, como por ejemplo la autoindulgencia, la búsqueda de poder o la fascinación por lo oculto, y esta exploración puede llevar a una mayor autocomprensión y a una identidad más integrada y auténtica. Refugio contra la alienación. Para aquellos que se sienten alienados por la sociedad o por la religión tradicional, el satanismo ofrece un refugio donde estas experiencias de alienación pueden ser transformadas en fuentes de poder personal y de autoafirmación. El satanismo legitima las experiencias de la marginalidad, ofreciendo una comunidad y una filosofía que valoran la independencia, la rebeldía y la exploración de lo prohibido. Y en este sentido, el satanismo no solo actúa como una reacción contra la sociedad dominante, sino que también lo hace como un espacio seguro donde los individuos pueden desarrollar su identidad en un entorno que les ofrece apoyo y validación. Siguen los estudios de casos, entrevistas con practicantes satánicos y demás. Los estudios de caso y las entrevistas con practicantes satánicos proporcionan una visión más detallada y personal de cómo el satanismo funciona como un refugio psicológico y como una herramienta para la construcción de la identidad. Vienen los testimonios de practicantes. En entrevistas con satanistas, muchos describen su atracción hacia el satanismo como un proceso de autodescubrimiento y liberación personal. Por ejemplo, algunos practicantes relatan cómo se sintieron atraídos por el satanismo después de experiencias de represión religiosa o familiar, encontrando así en el satanismo una filosofía que les permitió reconciliar sus deseos y necesidades con una identidad que rechazaba la culpa y la sumisión. Estos testimonios destacan la importancia del satanismo como un medio para reconfigurar la identidad y alcanzar un mayor sentido de integridad personal. En cuanto a los estudios longitudinales, algunos estudios longitudinales han seguido a practicantes satánicos a lo largo del tiempo para observar cómo su identidad y bienestar psicológico ha evolucionado dentro de la comunidad satánica. Estos estudios suelen mostrar que para muchos la participación en el satanismo ofrece un sentido de propósito y de dirección, mejorando así su autoestima y su capacidad para enfrentar desafíos personales. Y sin embargo también hay casos en los que la inmersión en subculturas extremas puede llevar al aislamiento social o a conflictos internos, especialmente en contextos donde el satanismo es fuertemente estigmatizado. En cuanto a lo que toca al perfil psicológico de los satanistas, nosotros lo podemos dividir en individualismo, rebeldía, fascinación por lo oculto, autodeificación y reacción contra la religión. Eso serían las características. En cuanto a la descripción, el individualismo, fuerte enfoque en la autonomía personal. La rebeldía, rechazo de normas sociales y religiosas. La fascinación por lo oculto, interés en lo esotérico y lo prohibido. La autodeificación, creencia en la propia divinidad y autoridad suprema. Y la reacción contra la religión,
Esa es una respuesta a experiencias de represión religiosa. Ahora viene lo que son los impactos psicológicos. Del individualismo sería la autoafirmación y el empoderamiento. De la rebeldía sería la identidad contracultural y el distanciamiento social. De la fascinación por lo oculto sería la sensación de poder y de conocimiento único. De la autodeificación, fortalecimiento del sentido de control y poder personal. Y de la reacción contra la religión, la liberación de la culpa y el rechazo a la moralidad tradicional. Como pueden escuchar y además ver, este desarrollo aborda en profundidad el perfil psicológico de los seguidores del satanismo, explorando las motivaciones y características psicológicas y la función del satanismo como un refugio para la construcción de la identidad. También se incluyen estudios de caso y entrevistas que proporcionan una visión personal y detallada de cómo el satanismo impacta la vida de sus practicantes. Este cuadro resume y permite una visualización clara de las principales características y de los impactos psicológicos asociados con el satanismo. Ahora viene lo que podemos llamar la conclusión, y esta tarda aproximadamente unos 10 minutos. La primera parte sería el resumen de los puntos clave, la revisión de las principales corrientes del satanismo. Bien, a lo largo de esta disertación hemos explorado las diversas corrientes del satanismo, comenzando con el satanismo laveyán, que fue fundado por Anton Sándor Lavey en 1966 y que se centra en el individualismo, la autodeificación y el materialismo. Esta corriente utiliza a Satanás como un símbolo de poder personal y rebeldía contra las normas tradicionales, sin la creencia en su existencia literal. Y en contraste, el satanismo teísta considera a Satanás como una deidad real y venerada, con prácticas religiosas que incluyen rituales de adoración y de magia, y que finalmente el satanismo luciferino se enfoca en Lucifer, como si fuera un portador de luz y conocimiento, y destaca por su énfasis en la autoiluminación y la búsqueda de la sabiduría esotérica. Ahora viene el análisis del impacto cultural y social del satanismo. El satanismo ha dejado una marca indeleble en la cultura popular, influyendo en la música, el cine y la literatura, donde ha sido utilizado tanto como una herramienta de rebelión como un medio para explorar temas oscuros y controvertidos. A través de su representación en estos medios, el satanismo ha contribuido a la formación de identidades contraculturales y ha sido un símbolo de resistencia contra la autoridad y las normas establecidas. Además, ya también examinamos cómo el pánico moral de los años 80 y 90 amplificó los temores en torno al satanismo, provocando histeria colectiva y llevando a injusticias sociales y legales. En la esfera política, las organizaciones como el Templo Satánico ha utilizado al satanismo como medio para promover la separación entre la Iglesia y el Estado, destacando así su impacto en los debates sobre derechos civiles y libertades religiosas, lo que nos lleva a la evaluación del perfil psicológico de los seguidores del satanismo. El análisis psicológico de los seguidores del satanismo ha revelado que aunque no existe un perfil único, muchos satanistas comparten una inclinación hacia el individualismo, la autoafirmación y la rebelión contra las normas tradicionales. Para muchos, el satanismo proporciona un refugio psicológico donde pueden construir una identidad que desafía las convenciones sociales y religiosas también. Así que también hemos visto que el satanismo puede actuar como un mecanismo de empoderamiento personal y un espacio para la autoexploración, especialmente para aquellos que se sienten alienados por la sociedad dominante. El segundo punto a tratar aquí sería la reflexión final. Consideración de las implicaciones éticas y sociales del estudio del satanismo. El estudio del satanismo plantea importantes preguntas éticas y sociales. Por un lado, es esencial abordar este tema con rigor y sin prejuicios, reconociendo la diversidad dentro del satanismo y evitando así las generalizaciones que pueden perpetuar estereotipos que son dañinos. Y por otro lado,
Es crucial considerar cómo la percepción pública del satanismo a menudo está influenciada por el sensacionalismo mediático y pueden tener consecuencias reales para aquellos que se identifican con esta filosofía o religión. Las implicaciones sociales del satanismo también deben ser examinadas particularmente en relación con su papel en la contracultura y en los movimientos por los derechos civiles. Eso nos lleva a la importancia de comprender el satanismo desde una perspectiva multidisciplinaria. El satanismo es un fenómeno complejo que abarca aspectos religiosos, filosóficos, culturales y psicológicos. Por lo tanto, es fundamental abordarlo desde una perspectiva multidisciplinaria para obtener una comprensión completa y matizada. La combinación de enfoques históricos, sociológicos, psicológicos y culturales nos permite ver más allá de los estereotipos y comprender el satanismo en su contexto social y cultural, así como su significado para sus practicantes. Este enfoque multidisciplinario también ayuda a revelar cómo el satanismo interactúa con la sociedad en general y cómo también ha evolucionado a lo largo del tiempo en respuesta a los cambios culturales y sociales. Nos lleva esto al punto 3, que sería preguntas y respuestas. Este espacio de preguntas es de discusión, así que al final de la disertación yo ya he puesto unas preguntas y unas respuestas y se las voy a leer a ustedes que son los que escuchan, para expresar así sus posibles inquietudes, aclarar dudas y profundizar en aspectos específicos que pueden haber surgido durante esta presentación y lectura. Es una oportunidad para fomentar la discusión y para reflexionar colectivamente sobre los temas abordados. Ahora, vamos a tomar lo que son las referencias APA, porque estas referencias son importantes, ya que conllevan también el conocimiento del tipo de libros de los cuales ha sido tomado cierta información. El primero sería Aquino M.A. de 2016, The Satanic Scriptures and the Feral House. El contenido del libro. Este está escrito por Michael A. Aquino. The Satanic Scriptures es una obra que compila varios ensayos y rituales relacionados con el satanismo, particularmente desde la perspectiva de Aquino, quien fue uno de los principales líderes del Templo de Set, una organización derivada de la Iglesia de Satanás. El libro ofrece una visión profunda del satanismo desde una perspectiva más esotérica y teísta, diferenciándose de la filosofía Lavellán. Aquino explora temas como la magia, la filosofía satanista y las experiencias personales dentro del Templo de Set, proporcionando así una visión alternativa y detallada del satanismo más allá de la corriente principal representada por LaVey. La obra también incluye reflexiones sobre la evolución del satanismo y su impacto en la cultura y la espiritualidad contemporáneas. El segundo libro sería Baddeley G. de 2020, Lucifer Rising, Sin, Devil Worship and Rock and Roll Plexus Publishing. El contenido de este libro, Lucifer Rising de Gavin Baddeley, es una exploración del satanismo y el culto al diablo dentro del contexto de la cultura popular, particularmente en la música de rock y metal. El libro examina cómo las imágenes y temas satánicos han sido utilizados en la música, el cine y otras formas de arte para desafiar las normas sociales y religiosas. Baddeley analiza cómo el satanismo ha influido en subculturas como el heavy metal y cómo estas expresiones culturales han contribuido a la percepción pública del satanismo. Además, el autor ofrece un recorrido histórico por las figuras y movimientos clave que han moldeado el satanismo contemporáneo, destacando su influencia en la contracultura y su relación con la rebelión juvenil. El tercer libro sería LaVey, A.S., 1969, The Satanic Bible, Avon Books. Contenido del libro. The Satanic Bible es el texto fundamental del satanismo moderno escrito por Anton Szandor LaVey, el fundador de la Iglesia de Satanás. Publicado en 1969, este libro establece los principios y la filosofía del satanismo, que es el satanismo lavellán, presentado así a Satanás como símbolo de libertad, autoafirmación y hedonismo. La obra está dividida en 4 libros: The Book of Satan, The Book of Lucifer, The Book of Belial y The Book of Leviathan.
cada uno abordando diferentes aspectos de la doctrina satanista, desde la crítica a las religiones tradicionales hasta la descripción de los rituales y las ceremonias. The Satanic Bible ha sido altamente influyente en la formación de la identidad satánica contemporánea y sigue siendo una referencia central para aquellos que se adhieren a la filosofía de LaVey. Y por si no lo saben, está en el canal, es decir, va a volver a estar. El cuarto libro sería Victor J.S. 1993, Satanic Panic, The Creation of a Contemporary Legend, Open Court. Contenido del libro. The Creation of a Contemporary Legend de Jeffrey S. Victor es un análisis sociológico del fenómeno conocido como pánico satánico, que surgió en los Estados Unidos durante los años 80 y 90. Victor explora cómo el miedo al satanismo se convirtió en una histeria colectiva alimentada por rumores, por medios de comunicación y por casos judiciales sensacionalistas. El libro documenta cómo se crearon y difundieron las leyendas urbanas sobre cultos satánicos y cómo estas creencias llevaron a acusaciones infundadas, juicios injustos y una cultura de miedo. Victor también examina las implicaciones sociales y psicológicas de este pánico moral, destacando cómo la sociedad puede ser susceptible a la histeria y a la paranoia en tiempos de incertidumbre. Y este libro es fundamental para comprender cómo los mitos y el miedo pueden influir en la percepción pública y en las políticas sociales. Esta conclusión resume los puntos clave de la disertación y reflexiona sobre las implicaciones más amplias del estudio del satanismo. Las referencias APA proporcionan un análisis detallado de las fuentes utilizadas, destacando así su contenido y relevancia para la comprensión del satanismo en sus diversas formas y su impacto en la sociedad. Así que ahora pasamos a la parte de las preguntas, señores. Primera pregunta: ¿cuál es la diferencia principal entre el satanismo lavellán y el satanismo teísta? La respuesta es: la diferencia principal entre el satanismo lavellán y el satanismo teísta radica en su concepción de Satanás y en su enfoque filosófico y espiritual. El satanismo lavellán, fundado por Anton Szandor Lavey en 1966, es esencialmente ateo y utiliza a Satanás como un símbolo de individualismo, autoafirmación y rebelión contra las normas religiosas tradicionales. Los satanistas lavellán no creen en la existencia literal de Satanás como una deidad o como ser sobrenatural. En lugar de eso, ven a Satanás como una representación metafórica de la naturaleza humana, la libertad personal y el rechazo a la hipocresía religiosa. Este enfoque se centra en el materialismo, el hedonismo y la racionalidad, promoviendo una filosofía de vida que prioriza la autoindulgencia y la autodeificación. Por otro lado, el satanismo teísta sostiene que Satanás es una entidad real, una figura sobrenatural que merece veneración y devoción. Los satanistas teístas creen en la existencia literal de Satanás como un ser poderoso que influye en el mundo y que puede ser invocado a través de rituales y ceremonias. Este enfoque es más espiritual y devocional, y los seguidores del satanismo teísta buscan una conexión directa con Satanás a través de las prácticas esotéricas, la magia y los rituales. Mientras que en el satanismo lavellán, este es más filosófico y más simbólico. El satanismo teísta se basa en la creencia de lo sobrenatural y en la interacción con las entidades demoníacas. Ahora viene la pregunta 2. ¿Cómo ha influido el satanismo en la cultura popular, particularmente en la música y el cine? La respuesta es: el satanismo ha tenido una influencia significativa en la cultura popular, especialmente en la música y el cine, donde ha sido utilizado como un símbolo de rebelión, obscuridad y transgresión. En la música, el satanismo ha sido particularmente influyente en el género del heavy metal y sus subgéneros, como el black metal y el death metal, y bandas como Black Sabbath, Slayer y Venom. Han incorporado estos imágenes y temas satánicos en sus letras, sus portadas de álbumes y sus presentaciones en vivo. Estas bandas han utilizado el satanismo como una herramienta para desafiar las normas sociales y religiosas, creando una identidad contracultural que atrae a jóvenes que se sienten alienados o en desacuerdo con la sociedad dominante. El black metal, en particular,
ha llevado esta relación con el satanismo a un extremo con algunas bandas que no solo adoptan una estética satánica, sino que también promueven filosofías antirreligiosas y nihilistas. En el cine, el satanismo ha sido un tema recurrente en películas de terror y suspenso. Películas como El bebé de Rosemary de 1968 y El exorcista de 1973 han jugado un papel importante en la representación del satanismo como una fuerza maligna y misteriosa que amenaza la moral y el orden social. Estas películas han reforzado los estereotipos del satanismo como una religión oscura y peligrosa, alimentando así el miedo y la fascinación del público por lo oculto. A través de estas representaciones, el satanismo ha sido modificado y en muchos casos malinterpretado, contribuyendo así al pánico moral y a las percepciones erróneas sobre las prácticas satánicas. Ahora vamos a la pregunta número 3. ¿Qué es el pánico satánico? ¿Y cuáles fueron sus consecuencias en la sociedad? La respuesta es: el pánico satánico es un fenómeno social que tuvo lugar principalmente en los Estados Unidos durante los años 80 y 90, caracterizado así por una historia colectiva que estaba basada en la creencia de que existían cultos satánicos organizados e involucrados en actividades que eran criminales, como el abuso infantil, sacrificio ritual y conspiraciones a gran escala. Este pánico fue alimentado por informes sensacionalistas en los medios de comunicación, libros y testimonios de supervivientes que afirmaban haber escapado de cultos satánicos. El origen del pánico satánico se puede rastrear hasta una serie de casos judiciales altamente publicitados como el juicio de McMartin Prescott, donde varios miembros del personal de una guardería fueron acusados falsamente de abusar sexualmente de niños en rituales satánicos, y a pesar de la falta de evidencia concreta, estas acusaciones llevaron a largas batallas legales y destruyeron la vida de los acusados. Otro caso notable fue el de los West Memphis 3, donde 3 adolescentes fueron condenados y posteriormente exonerados por el asesinato de 3 niños, supuestamente esto como parte de un ritual satánico. Las consecuencias del pánico satánico fueron profundas y muchas personas fueron injustamente acusadas y encarceladas basándose en pruebas dudosas o inexistentes. El fenómeno también provocó un aumento de la vigilancia y regulación de prácticas esotéricas y alternativas, reforzando así el estigma contra cualquier forma de espiritualidad que se percibiera como desviada de las normas religiosas tradicionales. Y desde una perspectiva sociológica, el pánico satánico es un ejemplo de cómo el miedo colectivo y la desinformación pueden llevar a una histeria masiva, resultando así en injusticias y violaciones de los derechos humanos. Pregunta 4. ¿Qué papel ha jugado el templo satánico en la política contemporánea? La respuesta es: el templo satánico fue fundado en 2013 y ha jugado un papel destacado en la política contemporánea, especialmente en la defensa de la separación entre la Iglesia y el Estado y en la promoción de los derechos civiles y las libertades religiosas. A diferencia de otras formas de satanismo, el templo satánico no promueve la adoración de Satanás como una deidad real, sino que utiliza la figura de Satanás como un símbolo de resistencia contra la autoridad religiosa y contra la tiranía. Una de las campañas más conocidas del templo satánico fue la instalación de una estatua de Baphomet frente a un monumento de los 10 mandamientos en el Capitolio Estatal de Oklahoma, y esta acción fue una forma de protestar contra el favorecimiento de la religión cristiana en espacios públicos y de defender el principio del laicismo en el gobierno. Además, el templo satánico ha sido un defensor activo de los derechos reproductivos, argumentando que las leyes que restringen el acceso al aborto violan las creencias religiosas de todos sus miembros. Utilizando así el marco legal de la libertad religiosa, el templo satánico ha presentado desafíos legales para proteger el derecho al aborto, sosteniendo que las restricciones interfieren con su práctica religiosa. Este enfoque ha puesto en el centro del debate el papel de la religión en la política y ha subrayado la importancia de proteger las libertades individuales frente a la imposición de normas religiosas. El templo satánico ha utilizado el satanismo como una herramienta política para promover el pluralismo religioso y desafiar la denominación cristiana, pero también dominación que tiene en la esfera pública.
Sus actividades han contribuido a un mayor reconocimiento de la diversidad religiosa y a la defensa de los derechos civiles en un contexto cada vez más polarizado. La pregunta 5 es: ¿qué características psicológicas son comunes entre los seguidores del satanismo? La respuesta es: aunque no existe un perfil psicológico único para los seguidores del satanismo, ciertos rasgos y características son comunes entre aquellos que se adhieren a esta filosofía o religión. Estos incluyen el individualismo, la rebeldía, la fascinación por lo oculto y una reacción contra las normas religiosas tradicionales. El individualismo se refiere a que los satanistas tienden a tener un fuerte enfoque en la autonomía personal y la autoafirmación. Este rasgo se manifiesta en su rechazo de la autoridad externa y su creencia en la autodeificación, es decir, que se consideran a sí mismos como una autoridad suprema sobre su propia vida, y esta característica refuerza su sentido de control y poder personal. Luego viene la rebeldía, porque muchos satanistas adoptan el satanismo como una forma de rebelión contra las normas sociales y religiosas establecidas. Esta rebeldía puede ser una respuesta a experiencias personales de reprensión o de alienación, y se expresan en la adopción de símbolos y prácticas que desafían las expectativas convencionales, la identidad contractual y contracultural y el distanciamiento social. Todo eso son aspectos importantes de esta rebeldía. Ahora, la fascinación por lo oculto. La fascinación por lo oculto y lo prohibido es otro rasgo común entre los satanistas, especialmente aquellos que se inclinan hacia el satanismo teísta o luciferino. Este interés se manifiesta en la exploración de la magia, el esoterismo y las prácticas rituales que ofrecen una sensación de poder y conocimiento únicos, la búsqueda de lo desconocido y lo que es transgresor. Y eso es una parte fundamental de su identidad. Ahora, la reacción contra la religión. Muchos seguidores del satanismo han experimentado reprensión o conflicto en contextos religiosos tradicionales, y esto les lleva a adoptar al satanismo como una forma de liberación. Esta reacción contra la religión se basa en el rechazo de la moralidad tradicional y en la adopción de una filosofía que celebra la autoindulgencia y la autonomía personal. El satanismo ofrece un marco para redefinir la identidad y liberarse de la culpa y de las restricciones impuestas por la religión. Estas características permiten a los satanistas contribuir y construir así una identidad que es coherente con sus valores y creencias más profundas, y que les proporciona un sentido de pertenencia dentro de una comunidad que comparte sus perspectivas. Nos lleva esto a la pregunta 6. ¿Cómo contribuye el satanismo a la construcción de la identidad personal? Respuesta: el satanismo juega un papel crucial en la construcción de la identidad personal para aquellos que se sienten alienados o marginados por la sociedad dominante. A través de su filosofía y prácticas, el satanismo ofrece un marco para los individuos que pueden definir así quiénes son en sus propios términos, alejándose de las normas y expectativas sociales convencionales. La construcción de la identidad. El satanismo permite a los individuos explorar y expresar aspectos de su identidad que pueden haber sido reprimidos o ignorados en otros contextos. Esto incluye la autoindulgencia, la búsqueda de poder personal y la fascinación por lo oculto. Al identificarse como satanistas, estos individuos encuentran un espacio donde su identidad es valorada y afirmada, lo que les permite desarrollar un sentido de integridad y autenticidad. Refugio contra la alienación. Para aquellos que se sienten alienados por la sociedad o por la religión tradicional, el satanismo ofrece un refugio donde pueden transformar sus experiencias de marginalidad en fuentes de poder y autoafirmación. El satanismo legitima estas experiencias y ofrece una comunidad que comparte y que apoya estas perspectivas, proporcionando un sentido de pertenencia y de aceptación que puede haber sido negado en otros aspectos de su vida. Ahora viene lo que es el empoderamiento personal. A través del satanismo, los individuos pueden recuperar un sentido de control y de poder sobre su propia vida. La autodeificación y la creencia de la autonomía personal refuerzan la idea de que cada persona es su propio Dios y que es capaz de definir su propio destino y ejercer su voluntad sobre el mundo.
Este empoderamiento es fundamental para la construcción de una identidad que es coherente con los deseos y con las aspiraciones personales. El satanismo, por lo tanto, no solo actúa como una forma de rebelión contra la sociedad dominante, sino que también ofrece un espacio seguro donde los individuos pueden desarrollar una identidad fuerte y cohesiva y alineada con sus valores más profundos. Estas preguntas y respuestas abordan temas clave relacionados con el satanismo, proporcionando así un análisis detallado que permite una mayor comprensión de los conceptos discutidos en la disertación. La sensación de las preguntas y las respuestas es una oportunidad para profundizar en estos temas y aclarar cualquier duda, fomentando un diálogo constructivo y reflexivo. Ahora viene lo que son los libros de los que esto ha sido tomado. Verán, esto es así. Lavey, A.S., 1969, The Satanic Bible, de Avon Books. Este es el texto fundacional del satanismo moderno. Está escrito por Anton Szandor Lavey, que presenta los principios de la Iglesia de Satanás y su filosofía de la vida basada en el individualismo, la autodeificación y la autoindulgencia. El segundo libro es Victor J.S., 1993, Satanic Panic, The Creation of a Contemporary Legend, Open Court. Este libro examina el fenómeno del pánico satánico en Estados Unidos durante los años 80 y 90, analizando cómo se crearon y difundieron leyendas urbanas sobre cultos satánicos y sus impactos sociales. El tercer libro fue Aquino M.A. 2016, The Satanic Scriptures, Feral House. Michael A. Aquino, líder del Templo de Set, explora el satanismo desde una perspectiva más estética y teísta, y más esotérica, presentando así rituales, ensayos y reflexiones sobre la espiritualidad satánica. Libro cuarto, Baddeley G. o G. 2020, Lucifer's Rising, Sin, Devil Worship and Rock and Roll, Plexus Publishing. Este libro analiza cómo el satanismo y el culto al diablo han influenciado la música, especialmente en el rock y el metal, y cómo estas imágenes se han convertido en símbolos de la rebelión contracultural. El quinto libro es Lewis J.R. 2001, Satanism Today, An Encyclopedia of Religion, Folklore and Popular Culture, ABC Clio, un recurso enciclopédico que ofrece una visión amplia del satanismo, incluyendo su historia, sus figuras, y las figuras clave, los rituales, y su impacto en la cultura popular y la religión. El sexto libro sería Rhodes R. 2001, The Challenge of the Cults and New Religions, The Essential Guide to Their Story, Their Doctrine, and Our Response, Sonder Van. Este libro analiza diferentes cultos y nuevas religiones, incluyendo el satanismo, y ofrece una guía sobre cómo los cristianos pueden responder a estos movimientos desde una perspectiva de fe. El séptimo libro sería Packer, J.I., 1993, Knowing God, InterVarsity Press. Es un clásico de la literatura cristiana que explora quién es Dios, cómo los cristianos pueden conocerlo mejor y cómo esta comprensión puede impactar en su vida diaria. El octavo libro sería Sproul, R.C., 2017. Octavo libro, The Holiness of God, Tyndale's House Publishers. Este libro profundiza en el carácter santo de Dios, proporcionando una comprensión más profunda de su naturaleza y cómo los creyentes pueden acercarse a Él en reverencia y adoración. El noveno libro es Lahai T. y Jenkins, J.B., en 1995, Left Behind, a Novel of the Earth's Last Days, Tyndale House Publishers. Aunque es una obra de ficción, esta novela apocalíptica explora temas de batalla espiritual y el conflicto entre el bien y el mal, lo que puede ser visto como una metáfora de la lucha contra las influencias satánicas. Y el décimo libro es Brooke G., 2005, Unmasking Satan, Understanding Satan's Battle Plan and Biblical Strategies for Defeating Him, de Thomas Nielsen. Ese libro ofrece una visión sobre cómo los cristianos pueden entender y enfrentar las tácticas de Satanás, basándose así en principios bíblicos
para combatir su influencia. Y aquí, señores, hemos llegado casi al final de mi disertación. Viene lo que es mi reflexión. Recuerden, soy su lector, Hugo Ramón Zamorano Sánchez, creador del canal que lleva mi nombre, así que pueden suscribirse al canal y cuando ya habiliten las cosas, como los de YouTube las quitaron por sus deleteriedades, también a una membresía. Y pueden ayudar a través de PayPal o de Mercado Pago con un pequeño donativo, si ustedes así lo quieren. Ahora, mi reflexión. Como autor, y reflexionando sobre la interacción entre el satanismo y la religión, es fundamental reconocer la complejidad de estos temas y su impacto en nuestra comprensión del mundo espiritual. El satanismo, en sus diversas formas, ofrece una visión de poder, la autonomía y la autoafirmación que desafía las normas religiosas tradicionales. Sin embargo, al explorar estas ideas, debemos mantener una perspectiva crítica y bien informada, especialmente cuando estas creencias se cruzan con las enseñanzas religiosas establecidas. Conocer a Dios y entender su naturaleza y cómo se presenta en la literatura cristiana es esencial para quienes buscan una vida centrada en la fe y en la relación con lo divino. En este contexto, la batalla espiritual no es solo un concepto abstracto, sino que es una realidad que se manifiesta en las elecciones diarias y en la forma en que interpretamos y enfrentamos las influencias externas, incluyendo las que provienen de filosofías como el satanismo. Al final, el conocimiento de ambos lados, el satanismo y la teología cristiana, les va a permitir a ustedes, queridos escuchantes, y nos va a permitir a nosotros como sociedad, tener una visión más equilibrada y matizada de las dinámicas espirituales que nos rodean. Y esta comprensión es clave no solo para proteger nuestra fe, sino también para fomentar un diálogo constructivo sobre estos temas, en un mundo que es cada vez más plural y diverso. Espero que lo hayan disfrutado. Con esto damos por terminada la disertación y soy su lector y su servidor Hugo Ramón Zamorano Sánchez.